Recuerda que la información compartida en este episodio de Nutrición sin Tabú es meramente informativa y no sustituye en ningún momento una consulta personalizada con un profesional de la salud. Consulta a un experto para cualquier duda, cambio en tu dieta o estilo de vida. Hola, bienvenidos a este quinto episodio de esta nueva temporada de su podcast Nutrición sin Tabú. Soy Sunaxi García y como siempre es un gusto enorme compartir este espacio contigo. Aquí vamos a hablar sobre nutrición, salud y estilo de vida de una forma clara, sin juicios y con todo basado en evidencia. Hoy para acompañarnos en este episodio tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Mariana Araceli García Hernández. Ella es nutrióloga clínica con vasta experiencia en el área de nutrición renal, así como también en soporte nutricional. Bienvenida Mariana y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada pues de empezar con este podcast, complementarnos pues de manera nutricional y aprender mucho. Muchas gracias y bueno, juntas vamos a platicar sobre un tema que seguramente te va a interesar. Casos clínicos y evolución nutricional con suplementos específicos. Así que ponte cómodo, prepárate para cuestionar, aprender y descubrir información útil en tu día a día. Comenzamos. Un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Habíamos comentado un poco sobre la suplementación en algunos capítulos pasados en este podcast. Hoy vamos a enfocarnos un poquito ya en la resolución de los casos, cómo ha ido aplicándose estos suplementos y cómo hemos visto la evolución de los pacientes. Cuéntame un poquito, Mariana, desde tu experiencia, ¿cómo has visto o por qué es importante la suplementación en la enfermedad renal crónica? Muy bien, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de ejercer ya por 2 años en un hospital aquí donde yo vivo, aquí en Hermosillo, Sonora, y pues me he dado cuenta que la enfermedad renal crónica representa uno de los mayores desafíos nutricionales dentro del ámbito clínico, ¿no? A medida que la función renal disminuye, pues también disminuye la capacidad de que el cuerpo mantenga su equilibrio, mantenga una adecuada balance de nutrientes, electrolitos y a su vez aumentan los desechos metabólicos. Aquí yo pienso que es ideal y es herramienta clave la suplementación nutricional, ya que se convierte en una herramienta bastante poderosa porque nos brinda ese cuidado sobre la dieta renal, pero personalizada. Y en este podcast, pues es de lo que hablaremos, ¿no? De cómo aplicar de forma segura y efectiva la suplementación en pacientes renales. Sí. Justo antes de ir pasando a otros temitas, ¿no? Por ejemplo, de esto de la suplementación, creo que es bien importante hacer mucho hincapié y explicarles también a la audiencia de que hay muchos tipos de suplementación, ¿no? Que muchas veces nos basamos en la parte oral, de la vía oral por suplementos comerciales que tenemos a nuestro alcance, pero creo yo que también tienes una vasta experiencia y a ver si más adelante, conforme se va desarrollando la plática, nos puedes comentar un poquito acerca de lo que tú has vivido desde otros puntos, como la nutrición enteral y lo que es la nutrición parenteral, ¿no? Porque creo que de repente no se habla mucho de esto y bueno, muchos de los profesionales o muchas de las personas que nos escuchan solo nos basamos como en esa suplementación, ¿no? De la parte de la vía oral. Bueno, eso te lo voy comentando ahorita, ¿no? Pero bueno, ¿qué buscamos o cómo empezamos a valorar si el paciente requiere o no esa suplementación como tal? Ok, pues es importante pues tener en claro que la enfermedad viene acompañada de múltiples alteraciones que tenemos que considerarlas antes de hacer la intervención nutricional, ¿no? Todos los pacientes se comportan de manera distinta. Aquí es cuando la nutrición es personalizada, ya que los pacientes con enfermedad renal pueden presentar pues bastante acumulación de productos nitrogenados provenientes de las proteínas. Algunos presentan mayor catabolismo proteico, algunos ya presentan desnutrición o están en riesgo de desnutrición, si no es que en su mayoría. Tienen alteración del metabolismo mineral óseo, deficiencia de vitamina D, hiperfosfatemia, que es el fósforo elevado, acidez metabólica, resistencia a la insulina, dislipidemias, aumento de colesterol, triglicéridos, trastornos de la coagulación, anemia, y por ende todo esto conlleva a fatiga, mayor sueño, falta de apetito, disminución de la energía, y todo eso pues
rebota en la falta del apego del tratamiento nutricional, ¿no? Entonces todo eso se debe valorar previo a la intervención, porque nosotros podemos basarnos muy bonito en las guías, pero la realidad es otra, ¿no? O el tipo de paciente que llega a la consulta externa o al hospital, pues es otro tipo de paciente que a lo mejor no aplicaría el 100% de lo que leemos en las guías. Nos tenemos que adecuar a la situación económica, a la disponibilidad, al recurso que tiene, si tiene familiares que lo apoyen. Oye, Entonces ese es el verdadero desafío. Perdón, te andaba interrumpiendo. Ahorita que mencionabas eso de la consulta externa y la parte de hospitalización, creo yo que sí hay mucha diferencia, ¿no? Porque digo, creo que hemos hablado en otros capítulos nosotras desde el punto de vista de desnutrición, sobre todo en el paciente con enfermedad renal crónica, en la parte de la consulta externa, ¿no? Cuando el paciente va a la consulta de nutrición y tú le estás explicando todo lo que sí puede, lo que no puede, por qué sí, por qué no, etcétera, ¿no? Dándole su plan de alimentación, pero qué tan grande desafío es el que tú estás también viviendo con el paciente hospitalizado, ¿no? Porque si bien es un problema público, ¿no? Con una alta prevalencia en la desnutrición hospitalaria, quiero creer que en el paciente con enfermedad renal es aún más, ¿no? O sea, ¿cómo me dirías tú ese punto que sí lo tienes muy abundante o no en tus pacientes? Sí, lo noté cuando comencé a trabajar en el hospital, que es bastante diferente a la intervención de paciente hospitalario. Por lo general, me toca mucho que cuando ingresan los pacientes del hospital y tienen algún problema reflejado en laboratorios en cuanto a la función renal, pero no se conoce bien si es un paciente con falla crónica o aguda. Las primeras indicaciones que ponen sobre la dieta es dieta nefrópata baja en proteínas. Entonces es una intervención muy distinta a la que llevaríamos a la consulta externa. Probablemente la consulta externa no impactaría tanto una dieta baja en proteínas si es adecuada para el paciente, pero probablemente para un paciente que está ya hospitalizado sí impacte de manera negativa, ya que un paciente pues hospitalizado es un paciente que tiene mayor demanda de nutrientes, mayor riesgo de desnutrición, más pérdida proteica. Entonces, a mi experiencia, no es conveniente ni es prudente indicar una dieta baja en proteínas, ¿no? En pacientes hospitalizados, ya que ellos tienen pues mayor riesgo, ¿no? Y es aquí cuando yo creo que el campo de la suplementación toma mayor fuerza a nivel hospitalario, porque cuando y por qué buscamos suplementar, pues esto es a través del recordatorio de 24 horas cuando ingresan los pacientes, les hacemos un tamizaje nutricional, profundizamos un poco más en la historia clínica y podemos observar que a través de su dieta habitual, yo creo que el 80% de los pacientes que ingresan al hospital no cubren su requerimiento total. Y es aquí cuando la suplementación ya se convierte en algo necesario. Oye, ¿cómo es importante esa parte de los tamizajes, no? Que a veces, yo recuerdo vagamente cuando estuve con pacientes hospitalizados hace algunos años, que los tamizajes no se prestan a veces para evaluar al 100% la parte de la dieta, ¿no? O sea, de que de repente es muy, muy rápido que tenemos que evaluar si consume o no los alimentos del paciente, si consume lo suficiente o no. Entonces creo que se vuelven bastante importantes, ¿no? Ese tipo de tamizajes. ¿Cuál es el que ocupas tú? En el hospital ocupamos 3. Ocupamos el NRS, posteriormente hacemos la valoración global subjetiva en todo paciente con falla renal, y ya si es un adulto mayor aplicamos el MNA. Pero es muy verídico eso y que a veces los tamizajes no toman tanta importancia a nivel hospitalario malamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque mucho del personal que está en el hospital ni siquiera sabe que realizamos un tamizaje nutricional, a pesar de que lo guardamos en el expediente clínico. También sucede mucho que dentro del expediente el tamizaje se llega a perder, porque como retamizamos cada semana, es muy susceptible que ese papel se pierda. No vemos entonces lo que del paciente o cómo va comiendo, si se pierde, ¿no? Perdón. Tamizaje. Sí, pero también lo que hemos implementado mucho es registrar todo a través de notas, ¿no? En el hospital manejamos un sistema de historia clínica electrónico. Entonces ya cuando vemos que tenemos un paciente con una mala evolución en cuanto a la ingesta de alimentos, ya vamos registrando con unas notas de evolución, sugiriendo pues el inicio de soporte nutricional, ¿no? Con el objetivo pues de prevenir la desnutrición y más que nada preservar la masa muscular para mantener esa funcionalidad del organismo y mejorar su calidad, pues es donde nosotros entramos, ¿no? El equipo de nutrición. También es importante que cuando tenemos un paciente hospitalario que vemos que no tiene muchos ánimos o deseos de comer, pues ofrecemos primero una educación nutricional, porque me ha tocado en mi experiencia que la mayoría de las veces por la cual los pacientes no quieren comer todo el platillo que se le ofrece
en el hospital es porque llegan con muchos mitos, ¿no? Sobre la alimentación de pacientes con falla renal. Me toca muy seguido que me dicen, oye, es que mi doctor me dice que no puedo comer frijoles y me estás mandando frijoles. Oye, me estás mandando melón y el melón tiene mucho potasio. Y se molestan. Entonces, yo creo que la primera intervención posterior al tamizaje es ofrecer una educación nutricional, ¿no? Presentarse uno con el paciente, comentarle que es el nutriólogo encargado del área, ver si hay alguna alteración o algún otro problema del por qué no está ingiriendo los alimentos. Ya cuando aterrizamos que su falta de apego a la adherencia de la dieta, del platillo que se le está ofreciendo es por falta de educación, ahí es ahí cuando entramos con la educación nutricional, que es lo más importante, ¿no? Y vamos reforzándolo día con día porque pues el miedo no desaparece por una plática de unos 5 o 10 minutos, ¿no? Sí, justo ahorita eso que me comentabas de que se presentan y hacemos la parte de la educación nutricional, que de repente es lo más difícil, ¿no? Que el paciente logre comprender el por qué sí, por qué no. Y creo que ahí nos enfrentamos con otro problema los nutriólogos, porque una cosa es lograr que el paciente entienda, o a lo mejor en todo el equipo multidisciplinario, médico, nefrólogo, inclusive terapia física, o terapia ocupacional o enfermería, pues se adapten a las recomendaciones que de repente les estamos brindando a los pacientes. Y otra, creo yo, es el servicio de comedor, ¿no? Que a veces en muchos hospitales están separados, tanto comedor como el hospital, y es un comedor externo al hospital, y que desafortunadamente, aunque nosotros le digamos, no, sí puede comer, lo ponías de ejemplo los frijoles o el melón, y resulta que en el hospital, pues el comedor solo manda puro chayote, ¿no? O sea, sin sal, cositas por el estilo, y nosotros tratando de educar de repente a los pacientes, y se vuelve un poco contradictorio, ¿no? Que a veces nosotros decimos sí, pero el comedor mandó otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que ese es el problema que de repente tenemos por esta, pues al final no es falta de comunicación, sino por estas dos, como, se me fue la palabra, pero como instituciones que al final uno es comedor, otro es hospital, entonces como que a veces no se complementan al 100%, ¿no crees? O no sé si no te pase bien en tu hospital. Sí, tocaste un punto muy importante, porque cuando yo entré al hospital, pues la dieta que se sugiere en las indicaciones médicas es una dieta nefrópata, ¿no? Ya sea nefrópata baja en proteínas o nefrópata alta en proteínas. Pero ya viene definida la palabra nefrópata. Entonces, mi pregunta es, para las personas que nos ayudan en cocina, ¿qué significa nefrópata? Y para un nutriólogo, ¿qué significa una dieta nefrópata? O esa dieta nefrópata, ¿desde cuándo no está actualizada, no? Entonces, llegué con esa primera barrera al hospital, en donde la dieta nefrópata era una dieta pues muy limitada en verduras. Yo creo que la única verdura que daban probablemente haya sido lechuga, o col, chayote probablemente, pero no incorporaran lo que era el tomate, también quitaban algunas frutas, jamás verías un plátano en una dieta nefrópata, sin sal, totalmente desabrida por 3 cocciones. Yo creo que que la comida casi se desbarataba. Entonces, cuando empecé a implementar un poquito más variedad de alimentos, obviamente pues analizando al paciente, viendo que no tuviera mayor riesgo, ya la dieta del platillo se veía totalmente diferente, ¿no? El aspecto se veía hasta más rico, se apetecía comerlo realmente. Un ejemplo, los chilaquiles que tocaban el día jueves, ¿no? En el emplatado de la dieta. Para la dieta del paciente renal eran unos chilaquiles casi que secos, sin verduras, sin media crema. Si eran bajos en proteína, yo creo que tenía, no te miento, que un trocito de la palma de mi manita, y fruta, manzana cocida. Entonces ahorita ya que se ha implementado un poco más de educación y se ha hecho un equipo, tanto nutriólogos como el servicio de cocina, ya se ha cambiado más el diseño de los platillos, ¿no? Ya esos chilaquiles ya llevan su verdura encima, que es más aumento de fibra, que eso beneficia a que los niveles de urea se mantengan o que bajen. Ya tenemos un poco más de variedad de fruta, entonces ya como que se apetece un poquito más el platillo, ¿no? Los chilaquiles no tan secos. Sí, y justo esto, ¿no? Le ayuda al paciente a querer seguir comiendo y a lo mejor no depender de esta suplementación, ¿no? Que ahorita estamos hablando del tema de suplementación, pero no siempre va a ser, tenemos que suplementar al paciente, ¿no? Y eso de la palabra de la dieta nefrópata me llevó, ya no recuerdo en qué congreso, la verdad, pero en algún congreso escuché que ni siquiera debería de decirse, ¿no? Ya la dieta nefrópata, porque si bien ahorita lo tocaste, ese punto importante
de que no nada más es una sola característica esa dieta, o sea, podemos tener un paciente con enfermedad renal crónica en etapa prediálisis y otro paciente en etapa de diálisis y no va a ser la misma dieta para ellos, o sea, por mucho que se les ponga para nefrópata, tendríamos que especificar también, uno a lo mejor si es bajo en proteína de origen animal, por así decirlo, y otro a lo mejor va a ser más alto en proteína, ¿no? Entonces, que a veces ahí es donde los suplementos nos pueden jugar un punto importante, porque si la dieta nefrópata en el hospital está pensada para baja en proteína, perdón, pues ya un suplemento con fibra y con aparte proteína nos pudiera ayudar a llegar a esa recomendación, ¿no? Si en el hospital no tenemos como el apoyo como en tu caso, que a lo mejor se van actualizando, van trabajando en conjunto y van mejorando también esta parte de la calidad de la alimentación que se le está brindando al paciente, ¿no? Entonces creo yo que sí, hay mucho que retrabajar y qué bueno que has tenido la oportunidad de poderlo hacer, ¿no? Porque sí, o sea, no nada más los suplementos se pueden dividir tanto en pacientes en etapa prediálisis y para pacientes con ya la terapia de sustitución, sino también los tipos de dietas, ¿no? Que vamos a brindar en el hospital, porque al final pues va cambiando, ¿no? Entonces, y el concepto que se le da a cada una de las partes de la dieta del paciente o la suplementación tiene que ir acorde a la etapa en la que se encuentra, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, en el hospital, bueno, hay una frase que dice, bueno, la voy a medio inventar, pero la he leído en diferentes partes de libros, ¿no? Pero dice, yo creo que no hay mejor intervención cuando conoces realmente a tu población o a tu paciente, ¿no? Lo mismo de redes sociales, ¿no? Y cuando dicen de que conoce tu audiencia o conoce quién es las personas que te rodean, ¿no? ¿A quién le quieres transmitir el mensaje? Yo creo que algo bien importante es analizar el tipo de paciente que llega al hospital. En mi caso, el tipo de paciente que llega mucho al hospital donde yo estoy trabajando es paciente geriátrico. Entonces, volvemos al tema de las dietas rápidamente. Si ofrecemos un plato sin sal a un paciente geriátrico que ya viene con una descompensación, que ya viene con una mala nutrición, al momento de que él pruebe ese platillo que se le está ofreciendo en el hospital y que le sepa desabrido, no va a querer comer, ¿verdad? Entonces muchas veces nos casamos con las dietas hiposódicas, pero una dieta hiposódica no necesariamente significa una dieta sin sal, significa una dieta baja en sodio de alimentos que tienen gran cantidad de sodio, como los embutidos, algunos sazonadores, pero muchas veces erróneamente en el hospital se sirven esas famosas dietas hiposódicas en pacientes geriátricos que hacen que tengan un menor apego a la dieta, ¿no? Y la desnutrición se acelera mucho más rápido. Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, ya en los pacientes, y que no nada más, yo creo que en tu hospital, creo que es de la población en general en México, la mayoría de los pacientes está llegando ya en esta edad geriátrica, ¿no? Entonces, ahí lo que comentabas en un inicio, yo concuerdo demasiado contigo, que ya cuando llegan en esta etapa, a lo mejor geriátricos, con un poquito de desnutrición o bajo peso, ya la cuestión de la proteína a veces pasa a segundo término, ¿no? Como dices, sí, la recomendación es bajar la proteína cuando está en estas etapas, a lo mejor de etapa 5, ¿no? De la RC, pero al final es tratar de que no se me deplete más el paciente, ¿no? Que no me baje más de peso. Y no es que no nos importe la función renal, sino al final hay que ir cuidando las otras cuestiones, ¿no? Que debemos de ir pensando en el mismo paciente. Y aquí, por ejemplo, ya hablando un poquito de las fórmulas o de los suplementos que vamos a encontrar para el paciente, ¿cómo describiríamos que tienen que ser las fórmulas, perdón, para estos pacientes con enfermedad renal crónica, desde tu punto de vista también? Tocaste otra vez un punto que me gustó, la parte en que no nos deje de importar las proteínas siempre importan, yo creo que es fundamental considerarlas, pero yo creo que sí pasan a segundo plano, ¿no? Porque lo que buscamos y queremos en cuanto a la nutrición de un paciente con falla renal es ofrecer calorías, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la característica clave de un suplemento o una fórmula para pacientes con problema renal? Sería buscar una fórmula polimérica, si se les conoce con ese término polimérica, altas en calorías, ¿no? Que sean hipercalóricas. ¿Cómo alcanzamos estas calorías? Pues a través de la ingesta de los lípidos y de los carbohidratos, ¿no? Entonces, por lo general son fórmulas que son muy enriquecidas en lípidos y carbohidratos. La diferencia, pues ya la veríamos más adelante, pero yo creo que la diferencia sería el cuidado de los electrolitos, o sea, que sea una fórmula diseñada para función renal, que no esté sobrecargada en potasio, ni en fósforo, ni en sodio, y también pues la proteína, ¿no? Aquí buscamos pues más que nada nutrir,
subir o mantener el peso para alcanzar un peso adecuado. Y pues cumplen también una característica muy importante es que vienen en un volumen pequeño. Por aquello el problema de la sobrecarga. Sí, justo de la sobrecarga, ¿no? Que de repente los pacientes, pues es muy fácil encontrar de repente en las farmacias, ¿no? Fórmulas comerciales y que a lo mejor para ellos es muy sencillo, pero no ven de que a lo mejor en el botecito que se están tomando ya es cierta cantidad de mililitros, que cuando hay una restricción de líquidos o hay un cuidado de líquidos en el paciente, pues sí debemos de estar considerando pues bastante, ¿no? De que buscar una fórmula, como bien lo mencionas, altas en calorías, que a lo mejor me den en la misma cantidad de líquido que se va a tomar otro, pero que me dé más calorías en uno, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí tocamos un punto importante aquí en la parte del volumen. Y bueno, Mariana, vamos a empezar ya a hablar un poquito acerca de la suplementación ya encaminada al paciente con enfermedad renal y cuál crees que puedan ser los desafíos principales a los que nos enfrentamos los nutriólogos también y algunos otros profesionales para poder llegar como esta fórmula correcta para el paciente. O sea, ¿qué debemos de evaluar? Además de lo que hemos ido mencionando, ¿no? De que sí sean hipercalóricas, que a lo mejor la cantidad de líquido puede estar cambiando un poquito. ¿Qué otra cosa podríamos ir considerando o qué desafío grande tenemos? Pues son bastantes, son bastantes. Yo creo que uno de los más importantes antes de meternos con la parte de nutricia clínica es la falta de un equipo multidisciplinario, ¿no? Esto lo vivo mucho en el hospital. A veces ocurre que tenemos un paciente que evidentemente no está tolerando en su totalidad la alimentación, ¿no? Y queremos iniciar alguna suplementación, pero si no hay una correcta comunicación o no hay un correcto una correcta justificación sobre por qué queremos iniciar esta suplementación, pues muchas veces vamos a quedar ahí atorados, ¿no? Sin llegar al aporte. Pero bueno, dejando a un lado ese desafío, un desafío en cuanto a la nutrición del paciente es la tolerancia, ¿no? La tolerancia porque pues esos pacientes por lo general pueden presentar un vaciamiento gástrico retrasado, el incremento de la urea también genera pues la falta de apetito, que es la anorexia. También son pacientes que tienen mucha polifarmacia, ¿no? Entonces toman tantos medicamentos que llegan a un nivel de saciedad que ni siquiera piensan o no tienen deseos de comer comida pues sólida, ¿no? También el estreñimiento, son pacientes que cursan con mucho estreñimiento, entonces por lo general son pacientes que no tienen mucho apetito. Otro desafío también es que pues en el mercado sí existen bastantes suplementos diseñados para paciente renal, pero no todos los podemos encontrar ya sea en México o donde estemos residiendo, ¿no? Entonces aquí yo también creo que la problemática sería la distribución, ¿no? La distribución de lo que estamos buscando en cuanto a productos. Otra problemática sería el contenido de la fórmula, porque si no tenemos alguna fórmula diseñada para paciente con un problema renal, tenemos que cuidar que la fórmula que estemos adaptando, que sí se pueden adaptar, porque muchas veces pensamos, tal fórmula, vi que era para paciente con un problema de pulmón o un paciente con un problema de cáncer y no lo puedo utilizar en un paciente con problemas renales. Sí los podemos utilizar, pero tenemos que adecuar la dosis. ¿Por qué? Porque por lo general estas fórmulas contienen grandes cantidades de vitaminas o electrolitos, ¿no? La vitamina A o la vitamina D, si no se cuida, podemos generar una toxicidad. Entonces siempre es bien importante verificar en la etiqueta cuánto estamos supliendo de estos micronutrientes, ¿no? También otro desafío. Mande, perdón. No, adelante, dale. También otro desafío, pues el que mencionamos, ¿no? Sobre la restricción hídrica. Hay algunos suplementos, bueno, es que los suplementos se dividen entre una fórmula enteral isocalórica, que es normal en cuanto a calorías, mejor dicho, pues normocalórica, hay altas en calorías, que son las hipercalóricas, pero la diferencia es que entre más calorías contienen más solutos, entonces esto aumenta la osmolaridad. Entonces, por un volumen pequeño tenemos bastantes solutos. Entonces, esta fórmula concentrada, por lo general, son poco toleradas a nivel gástrico.
Entonces, un desafío también es la intolerancia gástrica. Hay pacientes que se distienden, aumenta mucho la probabilidad también de que tengan un episodio de diarrea osmótica por la osmolaridad. No quiere decir que estas fórmulas no las podamos usar, de hecho son las diseñadas para ellos porque son altas en calorías y en nutrientes, pero tenemos que prescribirlas de manera cuidadosa, ¿no? Existe un término que se llama SIP-FIT, que habla sobre la implementación de fórmulas poliméricas, pero de manera fraccionada, ¿no? Entonces, la intervención nutricional siempre empieza por el platillo, de preferencia alcanzar toda la alimentación a través de alimentos sólidos. Si vemos que no cumplimos el requerimiento total, ya nos brincamos al siguiente paso, que sería la complementación del SIP-FIT, que son estas fórmulas altamente calóricas y fraccionadas, con el objetivo de, pues, que sean bien toleradas sin provocar un episodio de diarrea, náuseas o vómitos. Ya si vemos que el paciente no tolera por vía oral esta complementación de fórmulas poliméricas, nos podríamos brincar a lo que es la nutrición enteral ya por medio de sondas, ¿no? Y ya por último, si el tracto gastrointestinal está pues no funcional o tenemos otro desafío, ya es cuando entraríamos con la nutrición parenteral. Y creo que tocaste puntos muy importantes con esta parte de la suplementación y de la tolerancia, sobre todo a los pacientes, porque a veces sí hay muchos síntomas asociados, ya lo mencionabas también, como la anorexia, la falta, ¿no?, de apetito o inclusive falta de sabor, ¿no?, que de repente los pacientes manifiestan de que ya no les saben nada la comida. Y por lo regular, los pacientes llegan a pensar que los suplementos también van a estar desabridos, bajos en azúcar, etcétera. Y eso que comentabas también de que al final cualquier fórmula se puede adaptar al paciente, creo que es bien valioso, porque también, pues sí, la parte mercadotecnia, comercial, etcétera, nos ayudan caminando como a ciertas fórmulas, ciertas soluciones, ¿no?, para el paciente con diabetes, para el paciente con enfermedad pulmonar, para el paciente con enfermedad renal. Pero al final también algo importante que no tocamos fue el bolsillo del paciente, ¿no? Porque si bien lo estamos enfocando a la parte del hospital y que a lo mejor ahí podemos tener, ¿no?, cierto tipo de fórmulas, pero no siempre van a poderse brindar por el hospital, ¿no? Y eso de la tolerancia va muy de la mano. Yo, por ejemplo, he tenido pacientitos que de repente llegan y me dicen, sí, me estaban dando, por ejemplo, un suplemento de proteína, pero me causa mucha diarrea, ¿no? Entonces, por más de que el hospital me dé la proteína, yo no puedo estar tomándola porque me causa diarrea. Entonces, ahí es buscar como otra opción para el paciente que a lo mejor va a tener que desembolsar, ¿no?, de su propia cartera y comprar un suplemento que se adapte a esas necesidades, ¿no? Y esto de fraccionar también creo que es bastante válido, porque muchas veces queremos a veces lograrlo en una sola toma, ¿no? Y creo que es más fácil tolerable para los pacientes si lo van tomando en pequeñas cantidades a lo largo del día, que eso, pues bueno, se puede hacer a lo mejor con los suplementos, creo yo, más fácilmente en polvo que en los suplementos que vienen preparados, ¿no? Porque justo estos que vienen preparados, de repente, pues si el calor lo dejamos en mal estado abierto, etcétera, pues ya no tiene la misma sensación, se me fue la palabra, pero bueno, ya no es lo mismo, pues del olfato, del gusto, etcétera, o inclusive se puede echar a perder, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte de la, inclusive suplementación en pequeñas cantidades, puede ser mucho más benéficos para los pacientes y que puedan adaptarse a lo mejor esta suplementación, ¿no? Y eso que mencionabas de que sí, primero es el platillo, creo que también es bien válido, porque a veces cuando llegamos a suplementar, lo suplementamos mal, ¿no? De que de repente, pues bueno, no tiene hambre, no sé, en la hora de la comida o en la hora de la cena, pues entonces ya no coma y aquí tenga su suplemento, ¿no? O sea, con que no se trata al final de cambiar al final el alimento por un suplemento, sino que el suplemento sea eso, un complemento que me va a ayudar a llegar a las recomendaciones del paciente, ¿no? Y no que me va a suplir el tiempo de comida o que ya no va a comer absolutamente nada el paciente, ¿no? Que ojo, quiero aclarar que hay sus casos, ¿no? O sea, que hay sus casos de cada paciente donde definitivamente a lo mejor no va a poder comer porque un adulto mayor ya no tiene piezas dentales, etcétera. Pues sí, ¿no? Sí hay sus excepciones, pero creo yo que no en todos aplicaría, ¿no? Claro, al final de cuentas lo que buscamos es pues corregir o prevenir la desnutrición, ¿no? Entonces estos suplementos en su mayoría son de uso temporal, ¿no? Para lo que salimos del cuadro. Y algo muy importante, eso que comentaste sobre la falta de sabor de los alimentos, también presentan todo lo contrario. A veces presentan como y los sabores muy intensos, ¿no? Ahorita actualmente tengo un pacientito hospitalizado que he batallado mucho para que tenga una ingesta adecuada en cuanto a su alimentación sólida, pero desafortunadamente no hemos tenido tanta surtido en cuanto a
fórmulas, ¿no? De esos suplementos en el hospital. Entonces, el familiar se acerca a mí y dice, oye, tengo un suplemento en polvo, ya lo probé, no tiene tanto sabor, yo creo que le vendría bien. Y es ahí cuando comentamos lo de, a lo mejor no es un suplemento diseñado para una enfermedad renal, pero es un suplemento que a final de cuentas se adecua al bolsillo del paciente y que con él podemos hacer algunas estrategias, ¿no? Tal vez si ese suplemento me da muchas calorías, pero pocas proteínas, entonces yo probablemente lo pueda enriquecer ya en algún batido con mayor proteína. Por ejemplo, en el hospital, ¿qué estrategias podemos utilizar para enriquecer algún batido? Podemos utilizar incluso hasta alimentos dentro de un licuado. No necesariamente necesitamos otros polvos u otras fórmulas líquidas, ¿no? Una de las estrategias también, pues, para aumentar la ingesta de proteínas a través de batidos, pues yo en mi experiencia he usado el queso cottage y me ha ido de maravilla porque con unas pocas cucharaditas ya alcanzo por lo menos 1 o 2 porciones de proteína, ¿no? Más lo que me complemente el suplemento en polvo, ¿no? Entonces son pequeñas estrategias que vamos aprendiendo con los desafíos de cada paciente y a cada día de cada caso clínico, ¿no? Y eso es lo que realmente le toma valor a la nutrición, de poder trabajar con el recurso actual que tenemos y con la cuestión de la economía tanto del paciente y pues también de lo que tenemos a disposición de los hospitales. Sí, claro. Y por ejemplo, ya hablamos un poquito de las proteínas, de los lípidos, las fórmulas que deben de ser casi en todas las etapas de la enfermedad renal crónica, hipercalóricas, y que creo yo que afortunadamente aquí en México encontramos una gran variedad, ¿no? Simplemente es como buscar las adecuaciones y ver, ¿no? Si al final siempre consulten al profesional de nutrición para saber si las puede consumir o no el paciente, ¿no? Pero creo que hay otros nutrimentos importantes que a veces de forma aislada o a veces inclusive nosotros nos dejamos llevar por un tipo de fórmula que me pueda proporcionar también otros nutrimentos en el paciente que son clave, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad renal. Entre algunos de ellos, no sé, el omega 3 o demás, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto de estos otros suplementos? Si se tienen que encontrar como en la misma fórmula o es válido también poderlos consumir de forma aislada, ¿no? O sea, por separado, porque a lo mejor la fórmula que adecuó al paciente nomás no se adaptó, ¿no? En el omega 3, por ejemplo, o en alguna otra recomendación. Sí, pues yo creo que aquí volvemos a lo mismo en cuanto a la economía del paciente, ¿no? Ver, conocer la rutina del paciente, ver si el paciente no cumple con mucha polifarmacia, porque muchas veces pues tienen una cantidad industrial de pastillas que tomarse a lo largo del día y si nosotros agregamos todavía algunas pastillas algunas cápsulas de omega 3 o probióticos, pues a veces ni se las quieren tomar o realmente ni se las terminan tomando, ¿no? Porque pues es ingerir todavía más pastillas. Entonces, también la industria pues nos ha arrojado mucha variedad de suplementos donde algunos suplementos ya sean en polvo o en líquido nos ofrecen también la cuestión esta del omega 3, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de asistir al Congreso Nacional de Nefrología donde nos presentaron pues a un suplemento unos probióticos donde venía ya agregado el omega 3, entonces lo analicé y dije, wow, pues es una maravilla, ¿no? Porque ya por una ingesta de un probiótico se tiene un beneficio también de un omega 3, ¿no? Entonces sería buscar tanto si está disponible en México, ver cómo es el producto, si es líquido por la cuestión de la restricción de volumen de líquidos de los pacientes, si es en polvo, cómo lo va a preparar, si tiene alguien que le ayude o si el paciente está dispuesto a aprender a cómo disolver estos polvos o suplementos. Pero ya entrando en cuanto a suplementación de otros nutrientes o micronutrientes, pues es importante siempre considerar que antes de suplementar hay que tener un laboratorio que nos evidencie esa deficiencia, ¿no? Muchas veces me tocan pacientes, tanto en hospital como en consulta, que llegan con un listón de suplementos en donde ni siquiera tiene evidenciado que el paciente tiene deficiencia de vitamina D, a veces tienen un perfil de lípidos increíbles y los llenan de omegas, zinc o magnesio para dormir, entonces a veces se aferran tanto a la suplementación que dejan a un lado la alimentación. Entonces no hay que olvidar que
el objetivo principal de la nutrición es ofrecer una alimentación adecuada a través de pues de alimentos naturales de hogar, ¿no? Ya la suplementación se pasa a segundo plano en quienes lo necesiten y en quienes refleje un laboratorio que exista una deficiencia, ¿no? También es bien conocido que... Mande, perdón. Perdón, dale. Perdón, también es bien conocido de que una suplementación excesiva de vitamina D pues nos puede generar alteraciones, ¿no? Una hipercalcemia. ¿Qué me vas a comentar? Nada, no te preocupes. Y justo eso de la vitamina D, que a veces es bien caro, ¿no? En los mismos laboratorios estarle evaluando para saber si hay ya la deficiencia o ya logramos llegar, ¿no? A las concentraciones adecuadas. Digo, sí es bien importante, pero a veces se topa con esta parte, ¿no? De la parte económica. Y yo te iba a comentar de un paciente, eso que mencionabas, que sí, o sea, en efecto, este pacientito me llegaba en etapas muy tempranas de la enfermedad renal crónica, pero era un paciente muy comprometido, muy preocupado también por su salud, y él sí hacía pues, las recomendaciones. Por indicación médica traía recomendación de probióticos, y ahorita que me lo mencionabas, me llegó, ¿no? El caso de este paciente, de que él no dejaba de tomarse nunca los probióticos, pero llegó un punto donde ya empezó a tener malestares. O sea, el paciente no tenía malestares previo a, y simplemente le suplementaron probióticos, pues el doctor, ¿no? Se lo suplementó, el paciente le estuvo tomando más de un año sin descansar los probióticos, y creo que es bien válido saber hasta qué punto podemos nosotros decir, puede descansar un ratito a lo mejor de los probióticos, que no en su mayoría no nos van a ocasionar mayor daño, pero puede que el paciente sí llegue a un punto donde a lo mejor se empezaba a inflamar, de repente ya tenía otro disturbio, y todos los valores del laboratorio que nos estaban enfocando en la enfermedad renal, la verdad es que no tenía nada que ver como con los que, perdón, lo que él estaba sintiendo, ¿no? A lo mejor en el tracto gastrointestinal. Entonces ya tanto por indicación médica como yo también sugerencia fue de, pues ya no tome los probióticos un rato, vamos a dejar descansar y vamos a ver cómo se va sintiendo pues con el paso del tiempo, ¿no? Entonces los dejó de tomar el paciente y otra vez su organismo volvió a la rutina que ya tenía. Entonces creo que sí es bien válido, inclusive aunque los probióticos nos puedan funcionar demasiado bien para la mayoría de los pacientes, hay que identificar, por ejemplo, si tienen fibra, si no tienen fibra, ¿no? Que también pues ya lo conocemos como simbióticos, porque traen este aporte de fibra, ¿no? De tanto de la fibra como prebiótico, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, me llegó ahorita que me hablabas de eso y de lo que viste ahorita en el congreso, pues sí me llegó mucho el caso de este pacientito, ¿no? Y bueno, nada más con respecto a otro tipo de compuestos, ¿tú qué no darías a un paciente con enfermedad renal? ¿O qué compuestos son los que hay que tener más cuidado, además de las vitaminas que ya medio hablamos de ellas? Uy, muy buena pregunta. ¿Qué no darían un paciente renal? Pues que la verdad es que es tan personalizado que tienes que evaluar tu paciente de cabeza a pies, ¿no? Por ejemplo, hay alguna suplementación, ya ves que está muy de moda esta cuestión de los hongos. ¿Te ha tocado? Sí, ajá. Bueno, yo creo que esa suplementación fuera lo primero que quitaría, ¿no? Porque podríamos generar hasta una toxicidad y pues no hay evidencia clara ni reciente que hable sobre cómo puede ayudar en cuestiones de la función renal, ¿no? También la cúrcuma. Yo en lo personal nunca suplementaría cúrcuma, menos en un paciente que ha tenido un trasplante. La cúrcuma no es que sea mala, pero pues tampoco ha tenido un estudio que sea bastante fuerte y que nos evidencie el beneficio de tomar esto, ¿no? ¿Qué más quitaría? Ay, es que hay tantos suplementos que me han llegado que me quedo, ¿por qué toman tantas cosas? Yo estoy fielmente casada con el omega 3, no a todos se los doy, pero el omega 3 es bastante bueno y hay mucha evidencia pues que ayuda a la cuestión antiinflamatoria, perdón. Nada más hay que ver bien qué omega 3 es el que estamos indicando, ¿no? Porque muchas veces van y compran cualquier omega 3 porque el médico no le especificó la marca que deben de comprar, y compran a veces algunos omega 3 que para llegar a la dosis que necesitan del omega 3 tienen que tomar como 5 o 6 pastillas al día, entonces pues no es viable, ¿no? O vienen con más rellenos. Ya me acordé de otro que quitaría, ¿no? O que valoraría más bien, la vitamina C. La vitamina C, como me ha llegado pacientes que me dicen, estoy tomando la vitamina C en cápsulas, en pastilla porque me entró un resfriado y no me quiero enfermar. Bueno, ya cuando tenemos un problemita del riñón, ya es más difícil de que la vitamina C
la excretemos, ¿no? Entonces, esto puede generar más acumulación de oxalatos, que es cuando se convierten en piedritas en el riñón. Entonces, la vitamina C no es algo que tenemos que autosuplementarnos nomás por nomás. Entonces, sería de cuidado, yo quitaría vitamina C. De hecho, en pacientes que tienen algún problema del riñón, pero que no tienen todavía terapia de sustitución renal, se aconseja que la dosis sea entre 60 y que no sobrepase de 100 miligramos de vitamina C al día, pero aún así, pues si no hay necesidad de suplementar vitamina C, yo la quitaría, ¿no? También otra suplementación es la famosa vitamina A. La vitamina A se conoce muy bien que esta ya pues genera toxicidad a nivel del riñón, pero también aquí es cuando entra un paciente complejo, por ejemplo, un paciente que tenga un problema del riñón, pero que también esté padeciendo de fibrosis quística, ¿no? La fibrosis quística en la mayoría de los casos sí es necesario suplementar vitamina A, pero ¿qué ocurre si ya tengo una falla renal pues observada? Ahí sí es riesgoso, entonces yo creo que ahí es valioso el equipo multidisciplinario, ¿no? Platicar con el médico, ver hasta qué dosis sería adecuada para paciente renal, pero siempre considerando que la vitamina A es una de las vitaminas que pues se puede acumular en mayor cantidad porque el riñón ya no lo puede excretar y puede desarrollar pues hipercalcemia, ¿no? Creo que sí, esto que comentabas, y ahorita me regresé un poco de los hongos, ¿no? Que mencionabas. La realidad es de que sí, en el paciente con enfermedad renal creo que no hay mucha evidencia al respecto, y pues para qué arriesgarnos, ¿no? Porque al final sí sabemos que existen muchas hierbas medicinales, inclusive a mí también pacientes me han llegado con muchos paquetitos y botes de pastillas que son remedios naturales, y que al final es lo que yo les digo, ¿no? Muchas veces no se tiene ni se me fue la palabra, como el control, ¿no? Adecuado de qué ingredientes se está utilizando. A veces la etiqueta ni siquiera es clara de qué ingredientes o compuestos activos son. Lo que mencionabas del omega creo que también es bien importante porque desafortunadamente no muchos sabemos indicar la parte del omega 3, ¿no? A mí me ha tocado educar a pacientes porque, por ejemplo, el doctor les dijo, consuman omega 3 y ellos van a buscar literalmente al súper, a la farmacia, omega 3, ¿no? Y cualquiera que diga omega 3 o el único que diga omega 3 es el que compran, ¿no? Entonces, me ha tocado explicarles a los pacientes la proporción correcta que debe tener de EPA y de DHA, esto que comentabas de las pastillas, ¿no? Que a lo mejor en el menor número de pastillas logremos la dosis que estamos buscando, porque justamente lo que fueron a buscar fue omega 3, ¿no? Esta indicación. Entonces, creo que sí, el equipo multidisciplinario es de gran valor para que todos podamos llegar a esta indicación adecuada de cada uno de los suplementos y que no sea como, pues yo suplemento esto, tú otro, el otro, y al final el paciente está todo confundido, ¿no? Porque creo que es válido que también el personal médico lo pueda suplementar, pero creo que sí se debe apoyar también en nosotros para que podamos darle esa herramienta al paciente y a lo mejor no casarnos con marcas, ¿no? Porque creo que es importante sí decirle al paciente, están estas 3, 4 opciones buenas, ahora sí que es la que se acomode al bolsillo, ¿no? O pruebe con una, si lo tolera, adelante, o sea, lo puede seguir consumiendo, ¿no? Porque si hablamos mucho esta parte de personalizar y hacerlo que, bueno, a la tolerancia del paciente, ¿no? Que también le pueda beneficiar un poquito. Y creo que aquí entra también otro punto importante sobre conocer al paciente en qué y qué rutinas tiene, ¿no? Para poder suplementarlo, porque muchas veces nos preguntan en qué horario es el mejor momento para tomar el suplemento, si lo va a tomar, por ejemplo, en el desayuno, en la comida, en la cena, etcétera, ¿no? O sea, creo que también es muy importante ir conociendo y saber qué suplemento va a tomar para que de esta forma podamos apoyar al paciente, ¿no? Sí, y otro punto importante que creo que también es de gran valor, pues platicarlo con el paciente, es que muchas veces sus pacientes llegan queriendo tomar cualquier suplemento o remedio casero con la finalidad de que le quiten medicamentos o que le quiten días de diálisis, ¿no? Y pues la realidad es que pues la enfermedad ya está presente, ¿no? Y es una enfermedad crónica que va avanzando día con día. Entonces, yo creo que no la mejor manera, uno de los cuidados esenciales es mantener un adecuado estado nutricional para que el mismo organismo, no caiga en una complicación propia de la enfermedad por la desnutrición. O también me toca muchas veces que llega con un efecto placebo. Entonces, es difícil, ¿no? Combatir ese efecto placebo porque pues hay suplementos que realmente no les hacen ninguna cosquillas en el cuerpo y
quieren seguirlo tomando, ¿no? Y a veces son suplementos, pues que no, como dices, ¿no? Que no dice la dosis que tiene de lo que están buscando, y a lo mejor es un suplemento vacío, con rellenos de otros ingredientes, y a final de cuentas ellos sienten que eso les hace sentir bien, pero pues a final de cuentas ya es un efecto placebo el que están teniendo. Pues ahorita tengo uno ahí presente en mi trabajo, que pues ahí que es cuando nos toca ver que tenemos a disposición tanto de recurso hospitalario, ¿no? Es un pacientito pues que es adulto mayor, no tiene piezas dentales, eso es bien importante estar revisando, ¿no? Si el paciente puede masticar o deglutir sus alimentos, porque pues ahí es la pauta si va a poder ingerir sus alimentos de manera adecuada. Tiene diabetes, pero está muy descontrolado, también está padeciendo de estreñimiento, pues es un paciente con falla renal, está en estado oligúrico, eso significa que pues que no está orinando en su totalidad, pero tampoco no tiene ausencia de orina, orina muy poco. Y pues acaba de comenzar con la terapia de sustitución renal, hemodiálisis. Él nunca había llevado hemodiálisis anteriormente, ahorita ingresó pues con ese motivo, ¿no? De empezar su hemodiálisis. Entonces, debido a que no cumple con sus piezas dentales, pues hemos batallado que tenga una ingesta correcta de su platillo. También, pues, al parecer, tiene un vaciamiento gástrico retardado y, pues, está padeciendo de estreñimiento. Entonces, sí hemos tenido esa dificultad de que el paciente tenga, pues, apetito, ¿no? Sumándole a la cantidad de urea que está presentando. Bueno, los primeros días que ingresó, ¿no? La urea elevada. Entonces, aquí, ¿cómo empezamos a suministrar esa suplementación o ese aporte extra? Pues buscamos una fórmula que tuviéramos disponible en el hospital, que son fórmulas isocalóricas, o sea, en cantidad normal de calorías. El familiar nos preguntó si nos podía apoyar con alguna fórmula adecuada para su diabetes. Le comentamos que sí, que después sería todavía mucho mejor, porque la fórmula que tenemos en el hospital es una fórmula estandarizada. Entonces nos va a dar una cantidad de hidratos de carbono normal, no va a ser diseñada para un paciente con problemas de diabetes. Entonces el familiar nos dio esa oportunidad de decirnos, oye, yo te puedo traer fórmulas poliméricas que tenemos en casa, que son diseñadas para el control de su diabetes. Entonces estas fórmulas, lo especial es que son más bajas en carbohidratos, pero aquí la problemática es que en cuanto a la cantidad de proteína, se quedan en la cantidad normoproteica, o sea, normal, no son altas en proteínas, entonces nos quedamos por debajo todavía de su requerimiento de proteínas, y es un paciente que está pasando a sesiones de hemodiálisis, donde sabemos que en cada sesión de hemodiálisis pues se pierden gramos de proteína. Entonces lo que pudimos hacer en el hospital es enriquecer esa misma fórmula con un módulo de proteína. Entonces han sido estrategias que hemos implementado. A lo mejor esa fórmula no es totalmente diseñada para un paciente con problema del riñón, pero sí es una fórmula diseñada para un paciente con problemas de diabetes. Entonces ahí estamos cubriendo y controlando la cuestión de carbohidratos, solamente me falta enriquecer la parte de proteína, ¿no? Y también buscamos que las fórmulas o suplementos de pacientes con problemas de renal sean ricas en calorías. Entonces, ¿cómo enriquecemos con más calorías sin aumentar carbohidratos? Pues usamos aceite, ¿no? Para aumentar la cuestión de los lípidos y mayor ganancia calórica. Y también respetamos mucho la cuestión del volumen, ¿sí? Aquí una ventaja es que hay que saber bien que las fórmulas poliméricas, si vienen en 200 mililitros o 240, 237 mililitros, que son los mililitros que contiene un envase pues normal, se absorbe aproximadamente el 80% de la latita, es lo que corresponde a agua. No significa que los 237 mililitros son en su totalidad agua, ¿no? Entonces eso es bien importante como también explicarle al doctor. Ok, y por ejemplo, ahí en el hospital dices, bueno, tuvimos la facilidad de que el paciente, ¿no? Yo en mi caso, ahorita que recuerdo también un paciente geriátrico, justamente también estaba en diálisis peritoneal. Este pacientito lo que hacía, sí comía, pero no consumía, por ejemplo, proteína. O sea, el paciente ya no consumía lo que era carne, pollo, huevos, no consumía ninguna proteína animal. Era muy poquito lo que llegaba a consumir.
optamos primero, por ejemplo, por leguminosas, ¿no? Para cubrir ese aporte proteico del pacientito y realmente tampoco cubría todo porque le causaban un poco de inflamación las leguminosas, pese al remojo y demás, ¿no? Que de repente se llegan a hacer las estrategias para ayudar a la tolerancia del paciente y tampoco las toleraba tan bien. Entonces, lo que hicimos con el paciente fue dar una fórmula en polvo, en su caso sí era en polvo porque ese paciente, si no mal recuerdo, ya no orinaba. Tenía piezas dentales y sí consumía, pero al final sí le dimos como este complemento, una fórmula en polvo sin sabor y que afortunadamente se podía diluir inclusive en no me acuerdo si era en el atole o en el tecito que el paciente estaba tomando para que de esta forma pudiera darle ese aporte de proteína que estaba consumiendo, ¿no? Digo, en este caso que tú tuviste, pues sí fue un poco distinto porque ya te dieron la fórmula y estaba padre, ¿no? De que el familiar dijo, vamos a intentarlo, yo tengo esta fórmula. Yo aquí, en el caso de mi paciente, sí tuvo este apoyo también que fue la fórmula comprada, pero fue exclusivamente de proteínas, porque era un paciente que él sí consumía buena cantidad de carbohidratos, él sí consumía grasas también, ¿no? Pero la parte de la proteína era donde nos fallaba muchísimo y el control de los líquidos, ¿no? Que ahí es donde optamos por mejor una fórmula en polvo, que a lo mejor podemos controlar un poco más los líquidos, porque hasta inclusive la que estaba consumiendo el paciente era sin sabor, entonces creo que podía entrar en cualquier otro, ¿cómo se llama? Alimento mezclado, y pues ya no le cambiaba o no le alteraba tanto el sabor al alimento, y al final estaba con ese aporte, ¿no? Entonces creo que pues es bien importante. Yo en ese paciente que recuerde nunca bajó de peso, porque pues ya al ser un paciente geriátrico creo que lo del peso también se vuelve importante en el hecho de que no quieres que bajen de peso tan rápido, ¿no? O sea, si es el objetivo que bajen de peso, sí, pero de una forma controlada y no tan rápido, ¿no? Como de repente se nos desnutren los pacientes. Entonces, ese paciente creo que sí no tuvo pues pérdida de peso y como era una fórmula también enfocada en la enfermedad renal, mantuvo muy bien todos los niveles de fósforo, de potasio, no hubo como un incremento, ni obviamente tampoco disminuyeron, pero creo que también es importante. No sé si tú has tenido la oportunidad de valorar a este paciente y has visto algunos cambios como así, o que se ha mantenido tu pacientito en la parte de los bioquímicos, sobre todo electrolitos. Ujú. Sí, pues ahorita todavía sido hospitalizado y sí hemos tenido la oportunidad de estar supervisando pues la cuestión del peso, ¿no? Aquí el peso sí es difícil de estarlo monitoreando porque como son pacientes que están hospitalizados y no se pueden levantar porque tienen alta probabilidad pues de alguna caída, tomamos la medición de pesos a través de medidas cintamétricas, ¿no? Medidas corporales. Entonces, pues sí pueden haber un pequeño sesgo. Sin embargo, pues lo que nos indica el tamizaje es que realmente se ha mantenido en el peso. También hemos visto pues mejorías en cuanto a la aceptación de la ingesta de los licuados, que solamente son 2 licuados para no sobrecargarlo tanto en líquidos. También hemos visto pues cambios en los laboratorios, hemos evaluado, aunque también es difícil los laboratorios, porque cuando entran con otras patologías o pues otras cuestiones, pues los laboratorios dictan, pueden ser muy diferentes a la respuesta a la nutrición, ¿no? Además, pues es difícil que todos los días el paciente cumpla el 100% de su ingesta. Habrá ciertos platillos que a lo mejor realmente, aunque se los demos suaves, picados, todo cocido, incluso en consistencia de papillas, habrá alimentos que no le van a gustar y que por ese día no los va a querer comer, ¿no? Entonces, en cuanto a laboratorios, sí es difícil a veces valorar la cuestión del progreso, pero también, pues sí estamos supervisando que los niveles de colesterol estén óptimos, que también la albúmina esté bien, que esos son marcadores que entran en la valoración del desgaste energético proteico, entre otros laboratorios, ¿no? Creatinina, que nos habla de la masa muscular, etcétera. Ok, y en pacientes jóvenes, ¿qué tanta experiencia has tenido con esta parte de la suplementación? En cuanto a paciente hospitalario o consulta. ¿Hospitalario o con RC? Pues en cuestión de hospitalización, la verdad es que han sido con todos los pacientes jóvenes que he tenido ahí hospitalizados con falla renal y suplementación. Yo creo que los que han necesitado alguna suplementación han sido pacientes sometidos a alguna intervención quirúrgica, o pacientes que han estado hospitalizados en el área de infectología, que es un desafío, ¿no? Porque ya cuando presentan algún diagnóstico que los hace estar en el área de infectología, pues ya es mayor la demanda de calorías, ¿no? Entonces ahí sí nos íbamos a
30 calorías por el peso del paciente, nos podemos brincar hasta 40 calorías por kilogramo del paciente y no siempre son bien toleradas, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que entra más que nada la suplementación, pero también es difícil que el paciente lo acepte por el estado en el que se encuentra, ¿no? Muchas veces presentan malestar, náuseas, y aunque tenga los medicamentos para el control de las náuseas, sigue siendo un desafío. Pero en cuanto a pacientes jóvenes que hemos suplementado, que están hospitalizados en el área de cirugía, yo creo que ha sido una buena área y una buena experiencia porque han sido pacientes que sí han tolerado y han aceptado bien la suplementación. De hecho, o sea, son pacientes que buscan esos sabores hasta como que dulces, ¿no? No sé si sea porque son jóvenes y estén buscando como que el saborcito dulce fresco, pero sí nos ha ido bien. Creo que también la edad no es un punto clave para ayudar a la parte de la suplementación, porque inclusive pueden tener hasta un poco más de ánimo. Bueno, sí que de repente hay pacientes jóvenes que están muy decaídos justo por el diagnóstico de la enfermedad renal, pero de repente también la misma edad nos motiva o ayuda, ¿no? A que salgan un poquito más rápido o acepten más fácilmente como esa parte de cómo suplementar, cómo actuar y demás, ¿no? Y bueno, María, no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué pasa con la nutrición parenteral? Digo, yo sé que tú estás bien metida ahí en el hospital, pero casi ahí pues no se ve mucho que en el paciente renal también se juega la nutrición parenteral. No sé tú qué has vivido con esta parte hospitalaria. Sí se puede. Sí se puede, sí es un desafío, no es algo que sea de primera elección, como te comenté al principio, que siempre buscamos que haya un estímulo enteral, ¿no? O sea, que el paciente reciba alimentación por el tracto digestivo, ¿no? Es lo que siempre se busca, un estímulo enteral. La nutrición parenteral, sí se puede indicar en pacientes, pues, que realmente su tracto gastrointestinal no sea funcional y es un medio de soporte. Sin embargo, una de las problemáticas que me he enfrentado a nivel hospitalario es la sobrecarga de volumen. Entonces, en el hospital manejamos bolsas parenterales premezcladas. No realizamos nutrición parenteral personalizada. Entonces, pues muchas veces la desventaja de no hacer una nutrición parenteral personalizada es que pues no podemos enriquecer a como quisiéramos en cuanto a los macronutrientes, ¿no? Los micronutrientes. Pero también una de las ventajas de tener bolsas premezcladas, pues es que en teoría estas bolsas premezcladas pues nos van a estar surtiendo cierto grado de nutrientes en volúmenes pequeños, ¿no? Porque muchas veces una bolsa personalizada podemos nosotros aumentar la osmolaridad. Existe un grado de osmolaridad adecuado para la vía central, ¿no? No va a ser la misma osmolaridad para vía periférica. Es algo muy importante siempre de platicarlo e indicarlo en las hojitas para el personal de enfermería, ¿no? Porque luego existen bolsas centrales o periféricas ya premezcladas y un error de indicación y pues puede ser algo grave, ¿no? Pero aquí la cuestión de las bolsas premezcladas que estamos utilizando en el hospital, el desafío es que a veces por un volumen tan grande de líquido viene muy poca concentración de aminoácidos, ¿no? Entonces realmente cuando tenemos un paciente en la terapia intensiva que buscamos darle pues proteína porque está pasando a hemodiálisis de manera continua, ahí es cuando es el desafío, porque entonces yo no puedo aumentar mi bomba de infusión de la bolsa premezclada porque entonces voy a generar una sobrecarga. Por lo general me ha tocado que los médicos de la terapia intensiva me digan, no te pases de 1 litro intravenoso. Entonces, una bolsa premezclada de las que yo uso en el hospital, el tope se maneja a 40 mililitros por hora. Esto ya no sobrepasamos el litro, le estamos dando como 961 mililitros intravenoso. Y en cuanto a proteínas, sí es bajo el aporte. Entonces, muchas veces hay pacientes que dependiendo obviamente de su peso y de su enfermedad, pueden requerir mucha proteína y si tenemos ayuno enteral por algún motivo de cirugía o algún otro motivo médico, pues son pacientes que no están llegando a su requerimiento proteico durante el día, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, que sí le estamos administrando a lo mejor calorías, pero es muy poquito el aporte. Entonces sí es alto la incidencia de que se desnutra más rápido, ¿no? Malamente. Ya cuando manejamos o cuando nos den la apertura de iniciar la nutrición por vía enteral,
nosotros todavía no quitamos la nutrición parenteral, porque muchas veces nos ha tocado que indiquen ayunos prolongados por cuestiones de padecimientos de cirugía, por ejemplo, alguna fístula, alguna perforación. Entonces, mientras nada nos garantice que el paciente tolere bien la alimentación vía enteral, ya sea por sonda o comencemos por fórmulas vía oral, nosotros no podemos destetar la nutrición parenteral. Y es algo que también se tiene que platicar mucho con el médico, porque a veces los médicos dicen, bueno, el día de mañana vamos a iniciar nutrición enteral, y ya vamos a cancelar la nutrición parenteral de golpe. Entonces, a veces ahí se vienen las complicaciones como la hipoglucemia o la fuga del paciente que tenía sonda y no la toleró bien por el tracto gastrointestinal, le quitan otra vez la sonda enteral, lo ponen en ayuno, y ya quitaron la bolsa de nutrición parenteral. Entonces, pues sí es bien importante tener una comunicación estrecha con el personal y también pues estar conscientes de las complicaciones que puede tener una nutrición parenteral, ¿no? Desde el hecho de que puede provocar falla hepática, que aquí es cuando por lo general ciclamos la cámara de lípidos. Ciclar la cámara de lípidos es dejarla descansar por un periodo. También podemos tener estos riesgos de hiperglucemia, que la glucosa se nos eleve mucho, también que algunos electrolitos bajen, que necesitamos solicitar reposición de electrolitos. Entonces, la nutrición parenteral no está peleada con la enfermedad renal, siempre es un soporte de nutrición, pero sí es de mayor cuidado. Entonces, sí es todavía un desafío más grande que la nutrición enteral. Y creo que así mucho les tenemos miedo justo por eso que comentas de la sobrecarga, ¿no? De que de repente sí, o sea, pero el paciente tiene restricción de, ¿y cómo le vamos a meter justamente, ¿no? Las bolsas parenterales que de repente vienen más grandes, ¿no? O sea, tienes que aprender cómo a jugar y qué trabajo el que están teniendo ustedes en esta parte hospitalaria, ¿no? Ya con el paciente y tratar de rescatarlo en ese estado catabólico en el que se encuentra, ¿no? Pues bueno, vamos a ir cerrando un poquito, Mariana, esta plática. Pues a mí me gustaría recalcar un poquito los puntos claves que tomamos durante toda esta amena plática, que es siempre valorar, enfocados al paciente con enfermedad renal. Creo que es importante valorar lo que es la etapa en la que se encuentra para obviamente con esto poder encontrar la fórmula adecuada que se adapta al paciente, ¿no? Y adaptarlo, obviamente me refiero en todos los contextos, desde tolerancia de la que hablamos, desde la economía, desde a lo mejor el sabor, etcétera, ¿no? Más o menos para que el paciente pueda adaptarlo a su vida diaria y que de esta forma podamos nosotros rescatar al paciente de lo que estamos buscando como el objetivo nutricional, ¿no? Siento yo también que es importante no tener tanto miedo de suplementar a lo mejor tanto micro como macronutrimentos, a lo mejor de forma aislada, ¿no? Si es necesario, como los casos que veíamos, a lo mejor un paciente solo requiere un extra de proteína, y creo que es importante saber cómo suplementarlo, ¿no? Si a lo mejor enriqueciendo los alimentos, si a lo mejor sí teniendo un módulo exclusivo de proteína, o dar una fórmula que nos dé todo, pero además tenemos que agregar otro módulo de proteína para lograr, ¿no? Este requerimiento que el paciente necesita. Y no sé qué más quisieras abonar. Sí, pues sí considerar que dentro de las fórmulas que son diseñadas para paciente con problemas renales, es importante considerar que por lo general en la mayoría de sus casos vienen con pues multiingredientes, ¿no? Que esos pueden ser pocos tolerados. Entonces siempre considerar pues la osmolaridad, sabores, tolerancia, capacidad gástrica, supervisar síntomas gastrointestinales, ver economía del paciente, ver cómo la vamos a distribuir a lo largo del día y que el objetivo siempre sea que no dependen de la fórmula, ¿sí? Porque son pacientes que ya tienen muchos gastos con sus medicamentos o incluso con sus terapias. Entonces, tratar de que no dependan eternamente de una fórmula, solamente que sea una fórmula de soporte que los ayude a salir del cuadro en el que se encuentren de que a lo mejor temporalmente tengan náuseas, vómitos, que estén presentando un bajo apego a la dieta o que tengan un riesgo de desnutrición. Pero una vez que ya hayamos salido de ese cuadro crítico, ya volver a incorporar la educación nutricional sobre la adherencia del platillo sólido, ¿no? Ok, pues sí, muchas gracias, concuerdo contigo con todos estos puntos importantes. Y pues bueno, muchas gracias maestra Mariana, por compartir este espacio con toda tu experiencia. De verdad que fue una plática muy amena, pues compartir este espacio. Muchas gracias por invitarme, espero que me vuelvan a invitar.
Claro que sí. Aquí vas a tener tu casa abierta, ya sabes. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo más de este podcast. No olvides seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, también en Spotify nos pueden encontrar. Activan las notificaciones para que estén enterados. Dejen dudas o comentarios de futuros temas que podamos nosotros platicar y ver algún invitado que quiera también estar presente en este podcast. Queremos saber qué más les gustaría que aperturemos en otros episodios. Y bueno, si te gusta el contenido, compártelo para que así juntos podamos llevar más información de calidad a más personas. Nos vemos en la siguiente.